¿Sabes cuál es la venganza más dolorosa de todas? No son los gritos, ni las discusiones interminables, ni siquiera las humillaciones disfrazadas de sarcasmo. La venganza que más duele es tu silencio, es tu ausencia. Es ese momento en que decides desaparecer de la vida de alguien sin dar explicaciones. Porque cuando desapareces, no solo te vas, dejas un vacío que ellos no pueden llenar. Y lo irónico es que mientras tú sanas y sigues con tu vida, ellos siguen pensando en ti, preguntándose por qué ya no estás, inventando excusas en su cabeza, sintiendo esa espina clavada que jamás esperaban. Y lo mejor de todo es que no tienes que mover un dedo, porque tu distancia se convierte en la lección más grande que jamás pudieron recibir. En este video vamos a hablar de por qué desaparecer fue, es y será tu mejor venganza. Y te prometo que el último punto será el más brutal de todos. Así que quédate hasta el final, porque créeme, te va a doler menos a ti y mucho más a ellos. Y antes de empezar, te invito a suscribirte al canal, activar las notificaciones y dejar tu like como forma de apoyar este contenido. Porque lo que vas a escuchar hoy podría cambiar la forma en la que entiendes el poder del silencio. El dolor que sientes. No es amor, es adicción emocional. Cuando alguien desaparece de tu vida y tú sigues dándole vueltas en la cabeza, lo primero que debes entender es esto. No es amor lo que sientes, es adicción emocional. Sí, suena fuerte, pero déjame explicarte. El cerebro se acostumbra a la presencia de ciertas personas igual que a una droga, a sus mensajes, a su voz, a sus gestos. Y cuando eso desaparece, entras en abstinencia. No es que lo sigas amando, es que tu mente está desesperada por recuperar esa dosis diaria de atención que ya no tienes. Ahí está el verdadero poder de desaparecer, porque cuando tú eres el que corta esa cadena y eliges alejarte, la otra persona queda atrapada en su propio vacío. Y créeme, aunque intente disimular, se pregunta una y otra vez, ¿por qué ya no está aquí? ¿Y por qué no me busca? ¿Y qué hice para que me soltara así? Esa duda es un veneno lento que se instala en su mente, porque lo que más duele no es la ausencia. Lo que más duele es darse cuenta de que alguien decidió vivir mejor sin ti. Y aquí entra el estoicismo, aunque de manera sutil. Los estoicos decían que el verdadero poder lo tiene quien es dueño de sí mismo, no quien intenta controlar a los demás. Al desaparecer, sin gritos ni escenas, demuestras que ya no eres esclavo de esa adicción emocional, que aprendiste a domar tu propio impulso. ¿Te das cuenta de lo irónico? Antes pensabas que necesitabas a esa persona para sentirte completo, y ahora es esa persona la que no deja de pensar en ti porque no entiende cómo pudiste soltar sin mirar atrás. Esa es la lección. Lo que de verdad ata no es el amor, sino la dependencia. Y cuando logras romper esa cadena, tu silencio se convierte en un espejo que obliga al otro a enfrentar sus errores. Cuando te vas, el vacío habla más fuerte que tus palabras. La mayoría piensa que para vengarse necesita hacer ruido, reclamar, exponer, gritar, sacar en cara todo lo que le hicieron. Pero la verdad es que nada duele tanto como el vacío que dejas al irte sin previo aviso. Porque ese vacío no tiene explicación, no tiene cierre, no tiene justificación. Y justamente ahí está su fuerza. La mente odia los huecos, odia las preguntas sin respuesta, odia quedarse con el famoso ¿qué pasó? Y cada vez que intenten recordar tus gestos, tus palabras, tus momentos, se toparán con un silencio brutal que pesa más que 1000 discursos. Por eso desaparecer es tan poderoso, porque mientras tú avanzas, ellos se quedan repitiendo en su cabeza una película sin final. Piensa en esto. Marco Aurelio decía que el alma se pinta de los pensamientos que tiene constantemente, y cuando tú decides desaparecer, obligas al otro a pintarse con tu ausencia. Se obsesionan con lo que no entienden, con lo que no pueden controlar. Y claro, ahí viene lo irónico. Mientras tú descansas, sanas y vuelves a construir tu vida,
Ellos están atrapados en su propio laberinto mental. Tu silencio se convierte en un recordatorio constante de todo lo que perdieron y no podrán recuperar. No necesitaste insultar ni vengarte con palabras. Tu sola ausencia se volvió un grito ensordecedor que retumba cada día en su mente. Y aquí está la enseñanza. Cuando desapareces, no solo recuperas tu dignidad, también siembras una duda eterna en quienes pensaron que podían jugar contigo. Tu ausencia los enfrenta a su propia verdad. Cuando desapareces, lo que realmente ocurre es que obligas a la otra persona a mirarse al espejo. Y créeme, eso duele más que cualquier reclamo. Mientras estabas ahí, podían justificar sus errores, culparte, inventar excusas o distraerse con tus reacciones. Pero cuando ya no estás, no queda a quien culpar. Lo único que queda es el silencio que los enfrenta con su propia responsabilidad. Y aquí está el verdadero poder. Tu ausencia se convierte en un juez implacable que no necesita palabras, porque no hay manera de negociar con el vacío. Recuerda lo que decía Séneca: la desgracia suprema es despreciarse a uno mismo. Y justo eso es lo que siente alguien cuando comprende, tarde, que perdió lo que no sabía valorar. Tú, al desaparecer, le quitaste el refugio de echarte la culpa, y ahora tiene que lidiar con esa incomodidad interior que no se apaga. Y lo más curioso es que, mientras tanto, tú te liberas, recuperas tu tiempo, tu energía y tu paz. En cambio, ellos se quedan atrapados en una guerra contra su propia conciencia. No lo dicen, no lo muestran, pero por dentro sienten ese choque entre lo que fueron contigo y lo que dejaron escapar. Esa es la gran ironía. Creyeron que tú los necesitabas. Y al irte descubrieron que eran ellos quienes no podían vivir sin tu presencia. Desaparecer no es huir, es exponer la verdad con una fuerza que ninguna discusión podría igualar. Desaparecer no es cobardía, es elegancia emocional. Muchos creen que cuando decides alejarte sin dar explicaciones, lo haces por miedo o porque no tuviste el valor de enfrentar. Pero la realidad es completamente distinta. Desaparecer no es huir, es un acto de elegancia emocional. Es elegir la paz en vez del conflicto, la dignidad en vez de la humillación. Porque dime algo, ¿qué sentido tiene discutir con alguien que ya tomó la decisión de no valorarte? ¿Para qué gastar saliva, tiempo y energía en convencer a quien ya se cerró a escuchar? Esa batalla está perdida desde antes de empezar. En cambio, al desaparecer, entregas un mensaje silencioso pero demoledor. No necesito pelear para demostrar lo que valgo. Me basta con retirarme. Y esa actitud duele más que cualquier grito, porque muestra un autocontrol que la mayoría no tiene. Epicteto enseñaba que quien domina sus emociones es verdaderamente libre, y eso es lo que haces cuando eliges no reaccionar, no suplicar, no enredarte en discusiones absurdas. Tu silencio se vuelve un arte, un golpe elegante que deja más huella que cualquier venganza ruidosa. Y fíjate lo curioso, la sociedad nos acostumbra a creer que la fuerza está en confrontar, en explotar, en decir las cosas de frente. Pero la verdadera fuerza está en soltar con calma, en retirarte con la frente en alto. Eso, amigo mío, es lo que desarma a cualquiera. Ver que no lograste destruir a la persona, sino que la hiciste más fuerte. Porque desaparecer no es un final, es un inicio. El comienzo de tu libertad y la semilla de su tormento interno. Tu silencio vale más que 1000 disculpas que nunca llegaron. Piensa en esto. ¿Cuántas veces esperaste un perdón que nunca llegó? ¿Cuántas veces imaginaste que un día esa persona se daría cuenta de lo que hizo y regresaría arrepentida? Pero la vida rara vez funciona así. Y ahí es donde tu silencio cobra un valor incalculable. Porque tu silencio se convierte en esa disculpa que no te dieron, en esa validación que tanto esperabas. Al desaparecer, dejas claro que no necesitas nada de ellos para sanar, que no requieres su aprobación ni sus palabras tardías. Y aunque por fuera aparenten indiferencia, por dentro tu ausencia les recuerda lo que no fueron capaces de reconocer en su momento.
Marco Aurelio decía que el mejor modo de vengarte es no parecerte a tu enemigo. Y justamente eso es lo que logras. No caer en el mismo juego de manipulación, de orgullo y de ego que ellos. Tú eliges el camino contrario, el de la calma y el desapego. Y aquí viene lo más fuerte. Tu silencio no solo les duele, también los hace imaginar. Y créeme, la imaginación siempre es peor que la realidad. Se preguntan si ya olvidaste, si encontraste a alguien más, si estás mejor sin ellos. Y cada una de esas preguntas es un golpe en su ego. Al final, esa persona se queda atrapada en un laberinto mental lleno de hipótesis, mientras tú simplemente sigues avanzando. Tu silencio fue tu declaración de independencia, y esa es la venganza más poderosa, demostrar que nunca necesitaste lo que tanto esperaste. 6. El que desaparece gana el control del juego. Cuando eliges desaparecer, cambias por completo las reglas, porque hasta ese momento el otro creía tener el control. Decidía cuándo hablarte, cuándo ignorarte, cuándo darte migajas de atención y cuándo retirártelas. Era un juego de poder disfrazado de relación. Pero el instante en el que decides alejarte sin explicaciones, la balanza se rompe. Ahora eres tú quien tiene el control, porque no hay nada más desesperante que no saber qué piensa o qué hace la persona que ya no está. Es ahí cuando descubres el verdadero poder del desapego. Tu presencia era cómoda, tu ausencia es incómoda. Y no solo incómoda, es insoportable para quien se alimentaba de tenerte disponible. Nietzsche decía que el que tiene un porqué puede soportar cualquier cómo, y al desaparecer le quitas ese porqué. Ya no entienden tus motivos, no comprenden tu decisión, no saben si fue por algo que hicieron o porque simplemente decidiste crecer. Esa incertidumbre los consume. Y fíjate en la ironía, mientras ellos se desgastan buscando respuestas, tú recuperas tu libertad, tu tiempo, tu energía. No tienes que comprobar nada, no tienes que mostrar nada. Ya ganaste porque te saliste del juego. Eso, al final, es lo que diferencia a quien vive atado a la necesidad de aprobación, de quien aprendió el arte estoico de retirarse con serenidad. Tu silencio es tu victoria. Tu ausencia es tu checkmate. Desaparecer les recuerda que no eran indispensables. Uno de los golpes más duros para el ego de alguien es darse cuenta de que no era tan necesario como pensaba, y ahí está el filo de tu desaparición. Mientras estabas, quizás se sentían seguros, creían que nunca te irías, que siempre estarías disponible, que podían fallarte una y otra vez porque al final ibas a regresar. Pero cuando desapareces, la realidad se vuelve un espejo frío. Descubren que tu vida sigue sin ellos, que respiras, que sonríes, que avanzas y que el mundo no se detuvo porque se fueron. Eso duele más que cualquier reproche, porque destruye la ilusión de importancia que tenían sobre ti. Séneca decía que la mayor esclavitud es depender de otro para ser feliz. Y al desaparecer demuestras justamente lo contrario, que puedes ser libre, que puedes construir tu paz sin necesidad de aferrarte a lo que ya no suma. Ellos, en cambio, se quedan preguntándose cómo lo lograste, cómo es posible que pudieras soltar tan fácil. Y esa duda se clava como una espina que no pueden sacar. Lo más curioso es que mientras intentan convencerse de que no les afecta, en el fondo, sienten esa punzada cada vez que tu nombre aparece en una conversación, cada vez que alguien te menciona, cada vez que ven que tu vida no se derrumbó. Tu silencio se convierte en la prueba más dolorosa. No eran indispensables y tú aprendiste a vivir mejor sin ellos. Desaparecer es el golpe más duro al ego. El ego siempre necesita sentir que tiene el control, que influye, que marca la diferencia en la vida de los demás. Por eso, cuando decides desaparecer, no solo quitas tu presencia física, también destruyes la ilusión de poder que esa persona tenía sobre ti. Y créeme, no hay nada que hiera más que ver cómo alguien al que dabas por seguro ya no necesita tu aprobación, ya no corre detrás de ti, ya no se desespera por tu atención. Ese vacío se convierte en un golpe directo al orgullo, porque el ego no soporta ser ignorado.
Marco Aurelio escribió que el mejor desprecio es no hacer caso, y eso es justamente lo que tu silencio grita sin palabras, que ya no estás dispuesto a gastar tu energía en quien no la valoró. El ego espera drama, espera reclamos, espera lágrimas, y cuando no obtiene nada de eso, se desmorona. Y lo más curioso es que mientras esa persona lucha con su herida de orgullo, tú ya no necesitas probar nada. Tu ausencia habla por ti. Cada día que pasa y no apareces, cada vez que no reaccionas, cada instante en que demuestras que tu vida sigue, el ego del otro se reduce un poco más. Y aunque intenten aparentar fuerza o indiferencia, por dentro esa herida queda abierta. Porque tu desaparición no solo fue una retirada, fue un recordatorio de que nunca más tendrían el poder que alguna vez creyeron tener sobre ti. Al desaparecer, liberas tu energía y se la arrebatas a ellos. Toda relación, incluso las tóxicas, es un intercambio de energía. Y mientras tú estabas presente, aunque no lo notaras, les estabas alimentando con tus palabras, con tu atención, con tu tiempo. Cada discusión, cada explicación, cada intento de arreglar lo que no tenía arreglo era energía tuya que ellos absorbían. Pero el día que decides desaparecer, cortas de raíz esa fuente. Y entonces ocurre algo poderoso. Toda esa energía que antes drenaban, ahora regresa a ti, y al mismo tiempo ellos sienten el vacío de ya no tener tu presencia para sostenerlos. Eso es lo que más les duele, porque tu energía era su combustible disfrazado de compañía. Nietzsche decía que quien lucha con monstruos debe cuidarse de no convertirse en uno, y al desaparecer te salvas de seguir alimentando un círculo destructivo que solo desgastaba tu alma. Ahora toda esa fuerza vuelve a ti, la usas para crecer, para reconstruirte, para enfocarte en lo que sí te hace bien. Ellos, en cambio, sienten la sequía, sienten que algo falta, que ya no reciben lo que antes parecía tan seguro. Y lo más irónico es que mientras tú floreces en silencio, ellos se marchitan intentando entender por qué ya no brillas para ellos. Desaparecer es recuperar tu poder vital, y al mismo tiempo es quitarles el alimento que los mantenía confiados. Tu ausencia es la factura que nunca imaginaron pagar. Desaparecer no solo los marca a ellos, te transforma a ti. Lo más grande de todo este proceso es entender que desaparecer no es solo una forma de dejar huella en quienes no supieron valorarte. Es sobre todo la manera en la que tú mismo te transformas. Porque al alejarte de lo que te drenaba, empiezas a descubrir quién eres sin esas cadenas, sin esas expectativas que te pesaban, sin la necesidad de demostrarle nada a nadie. Al desaparecer, recuperas tu identidad, tu calma y tu tiempo. Y lo que antes parecía una pérdida, se convierte en una ganancia inmensa, libertad. Ellos quizá se queden atrapados pensando en ti, en tu silencio, en tus pasos que ya no escuchan. Pero tú avanzas, tú creces, tú te conviertes en alguien que jamás vuelve a aceptar migajas emocionales. Como decía Epicteto, nadie es libre hasta que aprende a gobernarse a sí mismo. Y eso es exactamente lo que logras. Tu desaparición ya no es solo ausencia, es renacimiento. El verdadero triunfo está en que no solo dejaste una marca en su mente, sino que también encontraste un nuevo camino para ti, más sereno, más fuerte, más auténtico. Desaparecer fue la venganza, sí, pero también fue la medicina que tu alma necesitaba para volver a levantarse. Y ahora, dime, ¿ya lo notaste? Desaparecer no fue un acto de debilidad, ni de cobardía, ni de derrota. Fue tu mejor venganza porque sin mover un dedo dejaste claro lo que valías. Y mientras ellos siguen atrapados pensando en ti, tú ya estás en otro nivel. Más libre, más fuerte, más dueño de ti mismo. Cada silencio tuyo fue un grito de dignidad. Cada ausencia tuya fue una lección. Y cada paso que diste lejos de lo que te hacía daño fue la prueba de que no necesitas a nadie para recuperar tu poder emocional. Ese es el verdadero mensaje. Tu paz no se negocia, tu energía no se regala, tu valor no depende de quien no supo verlo.
Así que, si este video resonó contigo, no lo dejes aquí. Aplícalo, vívelo, conviértelo en tu filosofía de vida. Y recuerda, aquí no estás solo. En la descripción y en el comentario fijado te dejo el enlace a nuestra comunidad de WhatsApp y Telegram. Un espacio donde compartimos más reflexiones y aprendizajes para seguir creciendo juntos. Antes de irte, apóyame con un like, suscríbete al canal, activa la campanita y revisa los otros videos que ya están publicados. Te prometo que cada uno te dará nuevas herramientas para fortalecer tu mente y tu espíritu. Y déjame un comentario para saber que llegaste hasta aquí. Escribe: mi silencio es mi poder. Quiero leerte y saber cuántos están listos para dejar de sufrir por los demás y empezar a recuperar su vida desde adentro.